Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado con otro mensaje de la palabra del Señor. Nueva creación. Ser cristiano evangélico es sinónimo de una persona cambiada, de una persona diferente. Ser cristiano evangélico implica que nosotros somos diferentes a lo que la sociedad en la cual vivimos dicta de cómo debemos de ser diferente a lo que el mundo dice que debemos de ser. Ser cristiano evangélico es ser regidos por la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo y tener nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano diferente es decir que el rumbo que lleva el mundo yo no lo voy a seguir, porque desde el momento que decidí seguir a Cristo, mi rumbo de vida cambió. Volví a empezar, nací de nuevo. Pero nacer de nuevo trae en nuestra vida que debemos de dejar ciertas cosas o dejar cosas que antes nos alejaban de Dios para ahora empezar a vivir una vida nueva adorando y sirviendo a nuestro Dios. Servir a Dios, tú no puedes servir a Dios y servir al diablo. Tú no puedes seguir los principios y valores del reino porque van en contraste con los principios y valores del mundo o de la sociedad en que vivimos. Por tanto, debemos de ser diferentes, debemos demostrar a las personas que somos diferentes, porque somos una nueva creación. Tomaré dos citas bíblicas que hablan o resumen esto que te acabo de mencionar. La primera está en Juan 1:12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que creen, a todos los que le recibieron y los que creen. Primer punto, estimados hermanos, no es lo mismo creer que recibir. Son dos cosas diferentes. Hoy en día vivimos aquí en Latinoamérica en una sociedad, digamos, cristianizada, donde Dios es nuestro Dios, digamos, donde muchas personas dicen que creen en Dios. Entonces, tú le preguntas a un delincuente y si cree en Dios va a decir que sí. Tú le preguntas a un político, va a decir que sí. Tú le preguntas a una persona violadora o asesina, básicamente dirán que creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es recibir a Dios en tu vida. Son dos cosas diferentes. Pero dentro de la iglesia, estimados hermanos, también hay personas que creen, pero también hay personas que no han recibido al Señor. Y usted dirá, ¿por qué dice eso? Porque su testimonio deja mucho que desear, porque su vida deja mucho que desear. Soy un crítico, estimado hermano, con respecto a cómo va la iglesia hoy en día. Y por eso este mensaje que estoy mencionando hoy. Porque me preocupa que la iglesia está siendo envuelta en situaciones y cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Entonces este mensaje es una exhortación para todos aquellos que tienen un pie dentro de la iglesia y un pie fuera de la iglesia o en el mundo. Un pie dentro del reino de Dios y un pie dentro de las tinieblas, el reino de Satanás. Así que espero que este mensaje no es con ánimo de ofender, sino de ayudar. Entonces, cuando digo que no es lo mismo creer que recibir, porque muchas personas creen en Dios, pero no han dejado entrar a Jesús a su corazón. Entonces no es lo mismo creer que recibir a Jesucristo en tu corazón. Usted dirá, hay muchos versículos que hablan acerca de creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa, estimado hermano. Es creer que Jesús murió en la cruz, pero no solamente creer que murió en la cruz, sino aceptar lo que hizo Jesús en la cruz. Y aceptar lo que hizo Jesús en la cruz implica recibir a Cristo. Vuelvo y repito, creer en Jesús es aceptar lo que Jesús hizo en la cruz. Murió por tus pecados. Acepto el sacrificio porque Él tomó mi lugar,
Por lo tanto, como Él tomó mi lugar, yo creo en eso. Acepto a Jesús como mi Salvador, mi Redentor, mi Rey. Y ahora dejo que Él gobierne mi vida. Porque si yo voy en este mundo solo creyendo en Dios, pero me rijo por mis pensamientos, mi sabiduría, mi inteligencia, me va a ir mal. Por lo tanto, yo dejo que Él entre a la barca de mi vida, siendo mi capitán que me dirija en este mundo. Eso es creer. Y entonces recibir implica que Él guíe mi vida. Y mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. Perdóneme, discúlpeme si le contradigo en esto. No todos son hijos de Dios, hermano. El verso que acabo de leer habla y dice acerca de eso. O sea, cuando decimos que somos hijos de Dios, es porque realmente nos comportamos como hijos de Dios. Por eso el verso dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no es una creación humana, es una creación de Dios, la creación espiritual que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, no todos son hijos de Dios. Ese es mi segundo punto. El primero era, no es lo mismo recibir que creer. Y lo segundo es, no todos son hijos de Dios. En primera de Juan 3:10 dice así: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Dos cosas o dos características que hacen ser llamados hijos de Dios. ¿Ves? No es lo mismo creer que recibir, porque al creer, tú crees en un Dios, crees en Jesús que murió, pero aceptarlo es aceptar a Jesús en tu vida. Cuando lo aceptas, entonces decides seguir los preceptos de Dios. Entonces, había en el capítulo 3 de Juan, habla acerca de Nicodemo, que era un maestro de la ley, que este hombre estaba confundido en ese sentido, porque para él era un hijo él era un hijo de Dios, para él era un servidor del reino, pero él no entendía qué era nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice en Juan 3:3, o es necesario nacer de nuevo. Nicodemo estaba confundido y hoy en día muchas personas están confundidos porque dicen que son hijos de Dios, porque creen en Dios, pero no siguen los preceptos de Dios. Mienten, tienen envidia, son egoístas, hablan mal de otros, son chismosos, ven cosas inadecuadas, practican cosas inadecuadas, son fácilmente tentados por Satanás. Por lo tanto, no siguen la justicia de Dios, como dice en primera de Juan 3:10. Ahora bien, ¿qué implica entonces seguir o practicar la justicia de Dios? Porque habla aquí de que, dice, esto se conoce que son los hijos de Dios o los hijos del diablo. Mire que hace la diferencia. O sea, los hijos de Dios practican la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es perfecta, porque Él es justo. La justicia de Dios es que nosotros entendamos que Él es santo. Y nosotros no vamos a hacer nada que vaya en contra de la santidad de Dios. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado del pecador. Dios ama a todo mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el pecado, Dios condena el pecado. Entonces, cuando el ser humano o cuando un cristiano dice que alaba a Dios, dice que cree en Dios, dice que tiene a Jesús en su corazón, pero no practica la justicia de Dios, porque sus actos van en contra de la santidad de Dios, van en contra de la voluntad santa de Dios. Por lo tanto, no practica el pecado. ¿Y qué es ir entonces en contra de la justicia de Dios? Ahí viene la segunda característica, porque él dice, no practica la justicia de Dios y no ama a su hermano. Es muy triste ver hoy en día cristianos que no se quieren, cristianos que se caen mal, cristianos que no se llevan, cristianos que hablan en contra de otros, cristianos que ven a otros sufriendo y no los ayudan.
Por lo tanto, aquí, según si soy radical con la Biblia, y mira que hay que ser radical hoy en día con la Biblia, dice que si yo no practico la justicia de Dios, o sea, la santidad, y doy buenos frutos de arrepentimiento, mostrando que soy un hijo de Dios. ¿Y a dónde lo tengo que demostrar? Con mi hermano, con mi prójimo. Entonces, esto no es una palabra para gente que no viene a Cristo o que no tiene a Cristo. Es una palabra para ti, hermano, para ti que vas a la iglesia, para ti que decidiste un día pasar al frente, para ti que decidiste un día hacer una oración de fe, para ti que decidiste seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa que nosotros debemos de practicar la justicia. Por lo tanto, practicar la justicia es que los valores del reino son primero y me mantengo porque la palabra es mi guía. Y cuando el mundo me dice que tengo que ir por tal rumbo, no lo haré, porque yo amo tanto a Dios que su santidad me hace que yo también practique la santidad. No es que yo sea santo con una aureola que digan, uy, el santo Giovanni. No, porque somos santos por la sangre de Cristo. Por eso de ahí practica la justicia, y practicar la justicia de Dios es aquello que no va en contra de la santidad del Señor. Entonces, cuando hacemos esas cosas, frutos de arrepentimiento, buenas obras, a los hermanos, al prójimo, estamos demostrando que somos hijos de Dios. Por lo tanto, una nueva creación. Era la confusión de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que iba a la iglesia. Nicodemo era un hombre que predicaba. Nicodemo era un maestro de la ley, pero no había entendido el mensaje de la Biblia. Por eso Jesucristo hasta lo dice de una forma sarcástica, cuando Él está explicando que tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, es ser diferente al mundo en el cual vivimos, estimados hermanos. Ahí me lleva entonces al segundo verso, 2 Corintios 5:17. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por tanto, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Al cristiano evangélico, al principio cuando viene a Cristo, se nos burla o se nos hace burla, porque si éramos mujeriegos ya no, porque si bebíamos ya no bebimos alcohol, porque si fumábamos droga o tomábamos droga ya no lo hacemos, porque nosotros ahora hasta nos vestimos diferente. Y aclaro, la vestimenta no te hace un cristiano, pero refleja lo que hay dentro de ti. Entonces, cuando se burlan de nosotros, también se nos critica porque ahora somos diferentes. Entonces, nosotros decidimos ser guiados por la palabra del Señor. Y como amamos tanto a Dios, queremos honrar la santidad de Él. Eso es practicar la justicia. Entonces, como la justicia de Dios es la que estamos practicando y como demostramos esa justicia con nuestro prójimo, con nuestro hermano, todo aquello que hacíamos antes ya no lo hacemos, ya no mentimos, ya no robamos, ya no gritamos, ya no insultamos, ya no planificamos, ya no tenemos lujuria, ya no tenemos 2, 3 mujeres o estamos pensando en poner los cachos a la mujer o viceversa, las mujeres poner los cachos a los hombres. O sea, todo eso ya no lo hacemos. Porque todo eso va en contra de lo que Dios siente o piensa. Porque sabe que eso nos hará daño y nos hace daño y nos trae a condenación. Hay mucha gente hoy en día que todavía tiene el problema del chisme, tiene el problema de la mentira, tiene el problema de hablar mal del hermano, tiene el problema de tener pensamientos lujuriosos. Todavía está atado a cuestiones del mundo, se deja llevar por el mundo. Oh, pero también cuando la sociedad en la que vivimos nos dictamina que esto es lo correcto, pero
nosotros que somos hijos de Dios y vemos la Biblia y que realmente no es lo correcto, es cuando nosotros debemos de alzar nuestra voz y decir, no, esto está mal, esto no es así. Eso debemos hacer, estimados hermanos. Esa es una nueva creación, diferente a lo que el mundo dictamina, la sociedad dictamina. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. En 1 de Juan 3:10 lo dice muy claro. Si no practicamos la justicia y si no amamos a nuestro hermano, no somos hijos de Dios. Por lo tanto, como no somos hijos de Dios, pueda que creamos en Dios, pero no hemos dejado entrar a Jesús a nuestra vida. Por lo tanto, no hemos nacido de nuevo o no somos una nueva creación. Una cosa es que seas un creyente y otra cosa es que hagas lo que crees. ¿De qué me sirve a mí saberme la Biblia totalmente si no practico lo que la Biblia dice? Porque es palabra de Dios. Hoy en día, estimados hermanos, es cuando más la iglesia debe de ser un faro de luz en este mundo oscuro. Hoy en día es cuando más los cristianos debemos de demostrar el amor de Jesús. No a golpes, no a pedradas, no a machetazos, sino con amor. Confrontar con la palabra, exhortando con amor. Hay muchos en nuestras iglesias que no han cambiado, que todavía no han dejado que Jesús gobierne su vida. Y por eso la gente del mundo nos critica. Y por eso la sociedad nos critica. Porque nuestra boca dice algo, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Seamos diferentes. Somos una nueva creación, creado de Dios, para Dios. Seamos diferentes. Ya hemos cambiado nuestro rumbo, pues sigamos estos rumbos. Y si nos tientan a salirnos de ese camino que nos lleva al reino, pongámonos firmes y seamos hijos e hijas de Dios. Somos una nueva creación, creada por Dios para hacer luz en este mundo oscuro. Dios te bendiga.